pero tráigalo a este lugar a poder alabar y bendecir su nombre, Jesús, a escuchar de su palabra para poder nutrirnos, Padre amado. Le damos las gracias por este día, Jesús, y vamos a iniciar este culto en su nombre, Padre Santo, para adorarlo a usted, Señor, y esperamos que todo lo que se haga esta noche llegue como un perfume agradable ante su trono. Y esto lo dejamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y le vamos a dar la oportunidad al coro. Amén. Para que podamos alabar y bendecir el nombre de Amén. nuestro Dios. Tan bondadoso que es. Amén. Nota mi mayor.
Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. Aunque soy pobre, pero lo tengo todo. La salvación, la salvación, la salvación es el único tesoro. El rico tiene, pero le falta todo. El rico tiene, pero le falta todo. La salvación, la salvación, la salvación es el único tesoro. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas y que la puerta de los cielos se abierta. Y de virtud mi alma sea llena, y que la puerta de los cielos sea abierta, y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas y que la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma sea llena y que la puerta de los cielos sea abierta y de virtud mi alma sea llena. Le damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Se ve diferente la iglesia de acá. Se ve súper diferente, se ve que hay más hermanos. Yo por lo general me siento adelante. Y no es porque yo sea pesada, porque sea nueva, es que tengo déficit atencional. Entonces, para poder entender la prédica, que era lo que nosotros venimos, ¿cierto? Necesito sentarme adelante para no distraerme. Entonces, por eso a veces como que paso rapidito y me siento acá, porque a eso venimos, a este lugar, ¿cierto? A llenarnos de la palabra del Señor, a llenar nuestras lamparitas de aceite, y ojalá que el aceite quede en nuestro cuerpo y podamos ir haciendo cada día como el Señor nos manda, ¿cierto? Porque la palabra sin obra es muerte. Ya que hay hartos niños, ¿se imaginan que hoy día el culto va a ser más cortito? Hay hartos niños ya, así que vamos a pedir a los pequeños que pasen adelante para que puedan recibir la bendición del Señor. Sabemos que ellos también durante el día se agotan, durante el día igual tienen luchas, hermanos. Aunque uno no lo crea, los pequeños igual día tras día tienen luchas. Y luchas espirituales como nosotros también. Entonces tenemos que orar por ellos, tenemos que ser conscientes también de que quizás ellos no van a trabajar como nosotros, no tienen que soportar a un jefe, pero sí están en un proceso de crecimiento, en donde salen de sus hogares, salen del cascarón y están muchas horas en un lugar que quizás a ellos muchas veces no les agrada, en un lugar donde pasan frío, ¿cierto? Así que vamos a orar por estos pequeños, para que el Señor los cuide, los proteja, los cubra. Y le vamos a pedir a mi hermanita
Yo no me sé los nombres de todas las hermanas. Pero usted, sí, usted, sí. La hermana Anita. Que pase a orar por los pequeños y le damos la oportunidad del coro. Bendito Dios. Bendito eres, Señor amado.
gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por eso. Hoy día tuve un día como muy diferente. Para mis hermanos que no saben, yo mucho tiempo atrás me congregaba también. Me bauticé incluso. Estuve por hartos años yendo a la iglesia, iba cuando mi amandita estaba chiquitita y ella corría siempre en medio de la escuela. Y hoy día pensaba, el Señor de verdad que hace como quiere. Él hace como quiere y muchas veces nosotros no logramos entender qué es lo que está pasando en nuestra vida. Pero lo único que sé y que les puedo decir, mi hermano, que hay que confiar. Confiar en Dios porque es nuestro papá. ¿Y cuándo un papá va a querer algo malo para nosotros? Muchas veces los papás dejan que nos caigamos porque obviamente nos dijeron no hagan eso, no hagan aquello. Y nosotros confiados, ¿cierto? Lo hicimos y aprendimos. Y a veces papá del cielo también nos dice no hagan aquello, no hagan esto. ¿Y qué es lo que hace uno? No escucha porque quizás está alejado de la oración, porque quizás, no sé, pues uno se le plació nomás. Entonces, yo decía, el Señor de verdad hace como quiere y sus caminos sus cosas son maravillosas, mi hermano. Cuando yo iba a la iglesia, me fui de la iglesia por temas más personales, porque empecé a estudiar, era mamá, dueña de casa, entonces me empecé a alejar. Y cuando yo me alejé de Dios, yo me alejé de Dios, caí en una depresión severa. Una depresión en donde yo me quise quitar la vida en 3 ocasiones. Entonces, yo no encontraba, yo de verdad la depresión no se la doy a nadie, ni al peor de mis enemigos, porque es algo que no puede ir con una pastilla y quitarte la depresión. No, si Dios no quiere que tu depresión no se pase, no se va a pasar. Entonces, yo siempre digo, los momentos más feos, los momentos más tristes, los momentos más oscuros, los pasé cuando yo me alejé del Señor. Porque Dios siempre estuvo ahí conmigo. Porque Él siempre puso a alguien en mi camino para que yo no hiciera lo que el enemigo quería que yo hiciera. Porque el Señor tenía caminos para mí. Y siempre me ha dicho cosas grandes yo quiero para tu vida. Entonces yo un día le decía a un amigo, el Señor me tiene que decir a todo esto, cosas grandes, para cosas grandes te quiero. Entonces él me dijo, lo que pasa es que uno siempre piensa que las cosas grandes son cosas materiales. Quizás te va a tener un gran trabajo, porque uno como carne piensa esas cosas. Pero en verdad el Señor quiere cosas espirituales con nosotros. Entonces yo hoy día decía, me vine de Ponce con una persona que me alejó del Señor. Y aquí veníamos con un proyecto familiar. Y aquí mi familia se redujo. Pasé por tantas cosas tristes y ahí me di cuenta, en la oscuridad, en el dolor, pero más profundo, me di cuenta que el Señor siempre estuvo conmigo. Y lo único que yo hice un día, con el dolor que tenía, porque me pasó algo tan feo que yo sentí que me iba a enloquecer. Y una noche iba manejando y me pasó algo horrible. Y yo lloraba y de repente tiro mi mano manejando, yo no sé cómo no choqué, bueno, Dios sabrá. Y tiro mi mano y le digo, Señor, por favor, quítame este dolor porque sin ti no puedo y me voy a enloquecer. Y sabes, mi hermano, que yo sentí como que una mano tomó algo así y lo sacó. Y mis lágrimas cesaron, mi dolor se fue mágicamente. Le pedí desde el fondo de mi corazón al Señor que me ayudara en ese momento. Y ese día yo me di cuenta que yo me había alejado del Señor. Y el Señor siempre tuvo su mano extendida. Entonces ahora cada vez que yo le ruego al Señor y le digo, Señor, toma tú mi mano porque si yo tomo, yo me voy a volver a soltar. Así que, mi hermano, cuando ustedes piensen que la vida es extraña, que la vida no tiene a veces como, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? Todo tiene un propósito, mi hermano. Y hoy día yo en este lugar le doy las gracias y la honra al Señor por tenerme aquí. Y yo feliz vengo a la iglesia y me arreglo. Y muchas veces digo, ¿por qué se arregla tanto así? Porque cuando yo estaba en el mundo y yo quería salir, ¿qué hacía yo? Me ponía lo más bonito, me ponía el perfume más rico, ¿cierto? Me peinaba mi pelo. Entonces, si ahora vengo a una fiesta maravillosa, ¿por qué no me voy a arreglar? ¿Por qué no me voy a poner lo más lindo? ¿Por qué no voy a estar con alegría todo el día esperando este momento?
¿cierto? Porque cuando nosotros salíamos en el mundo esperábamos el cumpleaños, ¿cierto? La fiesta o lo que fuera, felices. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esperar felices este momento en donde le entregamos nuestro corazón a Dios, ¿cierto? En donde aquí le cantamos, alabamos y exaltamos el nombre del Señor, porque no hay mejor lugar en donde podamos estar que en la casa del Señor. ¿Sí? Bueno, usted dice, le voy a dar la oportunidad al coro para que podamos ir, ¿cierto?, preparándonos para recibir la palabra. Y le voy a pedir a una hermana que pueda orar por el poema de oración. Yo sé que quizás no se hace así, pero siento hacerlo así porque hoy en día vemos muchas, y me incluyo, habemos muchas personas enfermas y le vamos a dedicar un ratito solamente a, mientras el coro canta, ¿cierto?, a orar por el poema de oraciones. Mi hermana María, por favor. ¿Qué ore usted? Amén. El pastor me dijo los nombres que más se acuerden. Y le damos la oportunidad al coro. No te olvides, ¿no? Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante en mi vida. Queremos adorarte a
Le damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para el cielo. Mi hermano, la gloria son para el Señor, ¿verdad? Qué lindo es poder adorar al Señor. Amén. Esto poder reunirnos. Los hermanos la semana se ven menos, hermanitos, pero me alegro mucho, ¿sí, pastor? Que nos alegramos muchísimo de que hoy día nos podamos congregar mucho más. Vamos a pasar a la parte más importante, que es a lo que venimos, ¿cierto? Venimos a escuchar palabra del Señor. Venimos a llenar nuestra lamparita de aceite y pasamos. Bendito eres, Señor amado. Dios Padre, Corito, una alabanza que tenga el coro. Esa Rey de la Gloria. Que Dios pueda bendecir estos coritos, glorifiquemos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios le pueda bendecir. Amén. Y como dice mi hermana Nathan, vamos a pasar a lo más importante, que es la palabra de Dios, que se va a encontrar en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 2. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 2. Si lo ha encontrado, vamos a leer en el nombre del Padre con Espíritu Santo. Amén. Dice así: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Que Dios pueda bendecir su palabra. Tome su asiento. Si usted se va a la palabra, dice, el título de la palabra dice, un caso de inmoralidad juzgado. Pero yo le puse el título como normalizar lo incorrecto dentro de la iglesia. Porque muchas veces dentro de la iglesia estamos normalizando cosas del mundo. Y eso no debería pasar dentro de la casa de Dios. Dice así:
Es un proceso que pasa toda iglesia. Un proceso en que conductas, enseñanza, actitudes contrarias a los principios bíblicos, que aceptan gradualmente como normales, aceptables, incluso piadosas, perdiendo su carácter de pecado o error, y buscar adaptar la doctrina a la cultura actual. Hoy muchas iglesias están en este error. Muchas veces nosotros estamos normalizando cosas del mundo y las estamos trayendo dentro de la casa de Dios. Y hoy en día no debe pasar eso dentro de la iglesia, porque la palabra dice que nosotros como cristianos debemos actuar como cristianos, tener actitudes como cristianos, tener carácter como cristianos. Que Dios nos pueda bendecir. Y muchas veces nuestro carácter viene del mundo, actitudes vienen del mundo, nuestro caminar muchas veces viene del mundo. Cómo nos expresamos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo miramos, venimos del mundo muchas veces. Que Dios nos pueda bendecir. Yo no quiero que esta palabra le pueda incomodar. Más bien usted pueda meditar como está su vida hoy en día. Que Dios le pueda bendecir. Dice, ¿cómo normalizamos lo incorrecto dentro de la iglesia? Aceptando cosas del mundo que contradicen la palabra de Dios. El silencio hoy en día preferimos. Hoy muchas veces dentro de la iglesia, por no hablar, por no actuar, preferimos el silencio antes de hablar. Preferimos callar el error antes de hablarlo. Que Dios nos pueda bendecir. Y en eso caímos todos. Porque muchas veces usted está viendo la actitud del hermano, está viendo su caminada del hermano, en vez de decirle, oiga hermano, ¿por qué está caminando así? No debe ser así. Y no guardamos silencio. En vez de decirle, oye hermana, tu caminar no está bien, porque la palabra me dice otra cosa y tu caminar está diciendo otra cosa. Y que Dios nos pueda bendecir. Porque nuestro actuar como cristiano, el mundo lo está viendo. Amén. Está viendo cómo usted se expresa, está viendo cómo usted se dirige hacia los demás. Callar y no hablar. Y normalizando lo que estamos haciendo es normal. Muchas veces nosotros estamos viendo cosas y lo estamos pareciendo dentro de la iglesia que es normal. Y dentro de la casa de Dios no puede ser lo incorrecto normal. Debe ser correcto. Porque la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos debemos ser correctos ante la presencia de Dios. Y eso como cristianos nos está olvidando. Muchas veces estamos viendo cosas, comportamientos y conductas que no escojan o no está acorde a lo que Dios quiere que compartamos los cristianos. Sacamos textos bíblicos fuera de contexto, cuando la palabra es clara y no habla, y cuando la palabra nos dice que yo, si estoy en pecado o en cualquier otra cosa, es pecado y no es normal. La palabra nos dice que cuando tú estás en pecado, estás en pecado. Y la palabra no se contradice. Y en la iglesia, dentro de la iglesia, muchas veces el pecado lo normalizamos y no lo hablamos. Y que Dios nos pueda bendecir. Y que Dios pueda tener misericordia. Porque muchas veces, en vez de hablar, como le digo, callamos ante la presencia de Dios. El pecado o nuestras acciones deben ser corregidos. ¿Por quién? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El pastor. Muchas veces nuestro pecado o lo que sea usted esté haciendo debe ser corregido. Corregido primeramente por la palabra y también por su cabeza, que es el pastor. Muchas veces somos tan, yo voy a tomar esta palabra, no quiero que se ofenda, pero muchas veces somos tan patudos o muchas veces, como dice el mundo, cara de palo, como se dice, venimos a Dios sin temor. Muchas veces venimos a Dios sin temor, sin pudor, diciendo, Señor, perdóname. Pero al otro día, o a la semana,
semana o al mes seguimos haciendo lo mismo. Pero le estamos pidiendo a Dios perdón. Y muchas veces nuestro perdón ante la presencia de Dios no está correcto. Porque vuelves a caer en lo mismo 1, 2 o 3 veces. Y muchas veces decimos un perdón de la boca para afuera. En vez de decir un perdón, Señor, perdóname, sácame esto, sácame de lo incorrecto que está en mi vida y déjame seguir adelante porque con esto no puedo. Normalizamos lo incorrecto como correcto y decimos en total, Dios no me entiende. Sí, Dios te entiende. La palabra dice que Dios no entiende, pero que caigas una y otra vez, ya no. Porque la palabra dice que Dios contiende con el hombre, pero no para siempre. Y que Dios no puede decir. Y que si hoy en día estás en tu vida en algo incorrecto, pídele a Dios que sea correcta tu vida ante la presencia. Que sea correcta tu caminar. Que sea correcta la forma de hablar. Que sea correcto cómo te dirige con tu hermano o con tu hermana. Porque muchas veces dentro de la iglesia normalizamos muchas cosas que están en lo incorrecto. Dice, y decimos en total, Dios me entiende, olvidando que su pecado puede debilitar todo un cuerpo de Cristo. Por eso muchas veces estamos como estamos, una iglesia sin fuerza, sin palabras y sin falta de humillación, pero una humillación real que pueda hacer un cambio de verdad en nuestra vida. Hoy en la iglesia, nosotros como hijos de Dios hemos perdido la verdad, que es la palabra de Dios, que nos enseña cómo andar, cómo comportarnos, cómo dirigirnos, y deja de ser la columna de la verdad que se conforma con esa enseñanza adulterada que no confronta ni transforma. Muchas veces nuestro comportamiento deja mucho que desear dentro de nuestra iglesia y deja mucho que desear para los que están afuera. Y siempre hemos dicho que nuestro actuar el mundo lo está mirando cómo caminamos, cómo nos dirigimos, cómo actuamos, y muchas veces nos olvidamos como Dios quiere que sea la columna, que es derecha. Amén. Hoy la iglesia prefiere ser cómplice del mal, callar ante un error ajeno, y eso no es amor, ya que preferimos callar y no hablar. Hoy nuestro arrepentimiento no es sincero ni genuino. Esto nos debilita el testimonio de la iglesia, ya que muchas veces perdemos la luz de Dios y nos estamos pareciendo más al mundo y no al mundo cristiano. Hoy día, como le digo y le vuelvo a repetir, nuestro actuar está más dirigido o cómo nos comportamos y lo estamos pareciendo más al mundo. No estamos pareciendo más al mundo que cristianos, como hijos de Dios. Y como dice la palabra, que un pecado debilita todo un cuerpo, a toda la iglesia. Su pecado y mi pecado, y como decimos muchas veces, todos caemos al mismo saco. Por uno paga todo el pato, como dijimos mundamente. Y que Dios tenga misericordia. Porque muchas veces decimos, mucha, por pagamos todo. Pero no nos arrodillamos ante la presencia de Dios. Nos arrodillamos diciéndole, Señor, ten misericordia. Cambia mi vida, que sea una persona correcta ante tu presencia. Porque muchas veces en nuestras vidas hay cosas malas. Hay cosas malas y que Dios debe moldear cada día. Debe moldear nuestro carácter. Debe moldear nuestro caminar. Debe moldear todo lo que hay en mano en nuestras vidas. La normalización dentro de la iglesia es un peligro y requiere vigilancia constante.
la verdad de la palabra por encima de la comodidad, la popularidad. Nosotros debemos ser diferentes, actuar diferente, y como hijos de Dios no debemos aceptar lo incorrecto como correcto, porque la palabra es clara, y lo malo lo podemos llamar, y lo malo no le podemos llamar bueno, porque Dios no quiere eso para su pueblo y debemos actuar correctamente. La palabra nos advierte seriamente contra la normalización o tolerancia del pecado dentro de la iglesia, señalando que esto corrompe a toda congregación y debilita el testimonio cristiano. Porque su testimonio y mi testimonio tiene que ser ejemplar para los que están afuera. ¿Cómo tú te vas a parar afuera si no estás haciendo testimonio en tu casa? ¿O no estás haciendo testimonio en tu familia? ¿O no estás siendo un ejemplo para tu vecino? En la manera en cómo lo saludas, en la manera en cómo te comportas. Y estamos trayendo lo incorrecto adentro de la iglesia. Y la palabra dice que corrompe a toda congregación y debilita nuestro testimonio como cristianos. Y como le digo, le vuelvo a repetir, caímos todos al mismo saco por una vez. Por eso Pablo reprende a los corintios, no solo por el pecado, sino por orgullecerse de su tolerancia. En Corintios capítulo 5:1 nos dice: ciertamente se oye que hay entre vosotros fornicación. Ciertamente se oye que hay entre vosotros fornicación. Y no solamente fornicación. Hay muchas veces entre vosotros pleitos, contiendas, envidias, enojos. Y eso es incorrecto ante la presencia de Dios. Porque como un pueblo cristiano debemos estar lo correcto. Debemos estar, como siempre decimos, en comunión y en oración. Y el versículo 2 nos dice una pregunta: ¿no debierais más bien haberos lamentado? Y más abajo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En pocas palabras, su palabra nos está diciendo que la iglesia debe ser un lugar donde el pecado se trate con indiferencia, sino un lugar de santidad y restauración. Esta iglesia, lo que estamos en estas cuatro paredes, debe ser una casa de oración de santidad. Deberíamos estar ante la presencia, todo en santidad ante la presencia de Dios. Y restaurado ante la presencia de Dios. Hoy hemos perdido los valores, normalizando cada situación dentro de la iglesia. Perdimos la noción del pecado llamado normal o bueno. Muchas veces ahora estamos normalizando todo. A lo malo le estamos diciendo bueno y a lo bueno le estamos diciendo malo. Y eso es incorrecto. A lo que Dios nos llama malo, dice Isaías 5:20, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Ay, ahí hay un signo de exclamación. Ay, o sea, no está advirtiendo. No está advirtiendo. Está advirtiendo a usted en su vida y no está advirtiendo a mí. Que debemos tener cuidado. Porque hay un ay para todos ustedes y para mí. Si no hacemos lo correcto ante la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 2:14 dice: pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. En pocas palabras, sabemos que la iglesia es para pecadores, pero no para quedarse en el pecado, sino que la gracia de Dios instruye a renunciar a la ansiedad, no a convivir con ella. Aquí la palabra nos dice que tú estás en pecado, no puedes vivir toda la vida en pecado. Tienes que salir de ahí. ¿Y cómo salir de ahí? Humillándote en oración
y decirle a Dios que te saque de ahí. No puedes quedarte ahí en el pecado. Sea lo que tú estás haciendo, Dios lo ve. Y no puedes quedarte en ese lugar. Y si sigues ahí en el pecado y no se ha arrepentido, usted es un verdadero gentil. En la palabra lo dice. La palabra dice que si tú no sales de eso, o no te comportas como un cristiano, pues solamente un gentil. Y la palabra nos está diciendo que seamos los correctos ante la presencia de Dios. Si usted está aburrido, usted me dice y terminamos la palabra de Dios. Porque de aquí se ven caras y se ve de todo, hermano. Y a mí me enseñó que la palabra es eficaz para mi vida y para usted. Y la palabra no lo puede aburrir. Hoy en día el desorden está dentro de la iglesia y es un caos, es una confusión y desunión, lo cual es contrario a la naturaleza de Dios. ¿Quién es un Dios de paz y orden? Y Él es un Dios de paz y Él quiere un orden en nuestras vidas. Él quiere un orden en nuestras vidas, que seamos ordenados para las cosas de Dios. El desorden Dios no lo agrada. El desorden no le agrada a Dios en nuestra vida. Y hoy en día nos está hablando que seamos ordenados, que seamos de una sola línea. La Biblia enseña que tales desórdenes que incluyen contiendas y mal no provienen de Dios, sino de la inmadurez o influencia espiritual negativa. Porque muchas veces somos inmaduros y no entendemos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y muchas veces nuestra vida espiritual, en vez de ir a lo positivo, va a lo negativo, que es la carne. Porque nuestro cuerpo va mal bien, o sea, va más mal que el bien. Y eso no debe ser así. Dejemos de normalizar cosas que suceden dentro de la iglesia, porque la palabra es clara y dice que a los que practican el pecado se puede aplicar a una iglesia que normaliza comportamientos antibíblicos. Si nosotros dejamos normalizar todas estas cosas, estamos fuera de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, porque si nosotros estamos normalizando el pecado dentro de la iglesia, no debe ser bueno. Porque la palabra de Dios dice que estamos en lo incorrecto. Que si tu hermano está en lo incorrecto, tú andas y hablas. O si lo ves en cosas malas, tú ves y habla con él. O simplemente tú puedes seguir a la cabeza que el pastor sabe que vi a mi hermana en esto y en esto, hable. Y el pastor debe hablar. Porque el pastor debe corregirnos. Como Dios nos corrige a nosotros, aquí en la tierra nos corrige nuestro pastor. Lo otro, esto no es solamente responsabilidad de la iglesia, sino que de los líderes. Aquí vamos a hablar de los líderes, perdón. Porque muchas veces un líder se conforma por altas personas. Está el pastor, diáconos, directivos. Y si el pastor está viendo cosas que no es normal dentro de la iglesia, él debe como pastor dirigirse al hermano. Y no normalizar dentro de la iglesia el pecado dentro de él. Porque está siendo cómplice de eso. Amén. Que Dios no pueda tener misericordia. Porque si usted y yo tapamos lo que es incorrecto, usted está siendo cómplice ante la presencia de Dios. Dice así: sino que los líderes que dirigen sean pastor, diácono, oficiales. Aquí también les habla a los líderes de tener la valentía de asumir su responsabilidad de ser centinela. ¿Quién sabe qué son centinelas? En la Biblia habla de centinelas.
Centinela era un guardia apostado en murallas o torre para vigilar, advertir sobre los peligros inminentes como ataques del enemigo. Amén. Centinela, o sea, nuestro pastor es un centinela. Nuestro pastor tiene que saber que lo que está bien y lo que está mal dentro de la iglesia. Amén. Y tiene que estar, como dice, ojo al charque, con los oídos bien abiertos, con los ojos bien abiertos, como decimos. Porque Él es la cabeza de la iglesia. Y si el cuerpo se debilita, todo un cuerpo se debilita. Que Dios no pueda hacer así. Porque no es solamente una cuestión de nuestro pastor o los líderes, es de todos nosotros. Es de todos nosotros. No podemos hacerle la carga solamente a los pastores, a los líderes y a los diáconos, sino que aquí estamos todos metidos. Dice, centinela, dice, advirtiendo de la falsa doctrina o conducta destructiva y reprender lo mundano, identificar actitudes de personas con pereza, chisme, orgullo, lo que han infiltrado, eliminarlos. Usted sabe que si hay ciertas personas dentro de la iglesia, el pastor lo puede echar. Pero yo sé que mi pastor no lo va a hacer. Porque en la Biblia también nos dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y muchas veces no tenemos esa misericordia para los demás. Y apuntamos y juzgamos, olvidando que hay un Dios que todo lo mira. ¿Ha oído usted en la palabra dice que aquí en esta tierra se paga lo bueno y lo malo? Tarde o temprano, todos pagamos. Pero tarde o temprano Dios también te va a tomar cuenta eso, de lo que hiciste en tu vida. Cuando los líderes no corrigen a tiempo, quizás por tener comodidad o falsa empatía, se genera la sensación de que se está permitiendo todo dentro de la iglesia. Por eso es importante que las cabezas tengan el enfoque, la mirada en Dios, para que no sean corrompidos por personas que quieren normalizar cosas dentro de la iglesia, ya que ellos mismos se hacen cómplices de lo que está haciendo su oveja. Porque nosotros somos ovejas del pastor. Somos ovejas del pastor. Por eso, pastores, diáconos, oficiales, corrijan, disciplinan, aunque se molesten y no normalicen lo incorrecto como correcto. Líderes, pastores, si están viendo esto, por favor, no se queden callados. Adviertan, corrijan y corrijan a tiempo. Porque por uno no podemos pagar el pato todo, como dice. Y que Dios tenga misericordia en nuestra vida. Y no normalicemos cosas que están incorrectas dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia suceden estas cosas. Y no las podemos callar. Si usted está viendo algo o no le gusta algo, diríjase a su pastor. Sea sincero con su pastor. Y dígale, ¿sabe, pastor? No me gusta esto. O no me gusta esto otro. Pero no se calle. Porque usted está siendo cómplice. Y que Dios nos pueda bendecir. Y que Dios pueda bendecir la palabra. Quizás la palabra muchas veces puede ser dura, pero es importante para nuestra vida. Pues, y muchas veces hay cosas que normalizamos dentro de la iglesia. Y no debe ser correcto. Y no quiero que nadie se ofenda. Nadie. Porque la corrección es buena. La corrección es buena. Y es nueva. Y es buena para nuestra vida. Y es eficaz para nuestra vida. Porque si nos corrigen es por algo. Y usted no debe molestarse, sino tener esa alegría es porque lo corrigieron. Porque si a mí me retan es por algo. Y muchas veces a nosotros nos retan y nos enojamos. Los
Los hijos cuando los corrigen se enojan, se aburran. Pero también ahí está lo incorrecto, cuando ellos se aburran. En vez de aceptar la corrección, están haciendo lo incorrecto. Ayúdanos, Señor. Que Dios nos pueda bendecir. Por eso ahora yo entiendo lo que mi papá y mi mamá antes nos decían. Pero yo quiero aclarar algo, no saliéndome de la palabra de Dios. Aquí el que se portaba mal era mi hermano, ¿no? Así que quiero corregir. Pero que Dios pueda bendecirme, que Dios pueda bendecir la palabra de Dios. Y por favor, líderes, no acepten lo malo entre la iglesia. Que si usted está viendo algo, háblelo y corríjalo a tiempo, para que no sean cómplices de algo que no puede usted llevar dentro de sus vidas. Que Dios pueda bendecir la palabra de Dios y glorifiquemos por su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre. que Dios nos pueda bendecir, que Dios pueda bendecir la palabra de Dios. Que yo me tomo toda la palabra, que muchas veces estamos en lo incorrecto. Como en nuestra vida muchas veces está más en desviación que hay en derecho. Pero Dios que tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia, porque aún no estoy en el pie de guerra. Porque yo el otro día le decía a un hermano, lucho todas las noches con pensamientos que muchas veces no debo por qué pensar. Muchas veces me falta la fuerza. Muchas veces no quiero seguir. Muchas veces yo le decía a mi hermano Freddy, le decía, ya no puedo más. Porque muchas veces lo emocional, muchas veces es mucho lo que llevamos. Pero la palabra dice que nosotros debemos nuestras cargas entregárselas a Dios. Y muchas veces no lo hacemos. Y nos llenamos con cosas en nuestras vidas, y es un peso para nuestra vida espiritual. Yo decía, hermano Freddy, alivio con pensamientos que antes no tenía. Lloro día y noche, no sé por qué. Pero yo le decía, tengo un Dios que yo sé que me va a sanar y me tiene que sanar. Porque no le quiero servir con un corazón triste o con muchas cargas. Y yo sé que tengo que entregársela a Dios, pero que Dios nos pueda bendecir. Y que entre nosotros esté la oración por cada uno de nosotros. Que yo me pueda acordar de usted y usted se pueda acordar de mí. Porque su oración y mi oración puede más que nada. Y podemos seguir adelante ante la presencia de Dios. Por eso hoy día estoy parada aquí, porque Dios ha sido misericordia para con mi vida. Ha sido en mi familia, ha sido en mis hijos. Y yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da en predicar la palabra de Dios. Quizás no soy la perfecta, no soy así como que se mueve para acá, se mueve para allá. Pero cuando me toca la palabra me preparo. Y muchas veces tengo en mi pensamiento una palabra y cuando voy a tomar lo que quiero predicar, me sale con otra. Pero que Dios pueda bendecir y que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Y para poder terminar esta meta, para terminar la meta que Dios quiere, porque no es difícil. Pero está en nosotros en terminar nuestra meta que es con Cristo. Que Dios nos pueda bendecir. Vamos a cantar un corito, lo que tengan, para poder entregar este lugar. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi comida, me hace tan
visto de la forma es de barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Ya que no entienda lo que pasa, visto de la forma a este barro. Alfarero, estás aquí, hoy con mucha pena vengo aquí. Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto. Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido mi cobija, me hace tanta falta tus caricias. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, visto de la forma es de barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, visto de la forma a este barro. Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, visto de la forma es de barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, visto de la forma a este barro. Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme. Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme.
somos una masita, ¿verdad? Somos igual que el Señor quiere moldear. Pero para poder moldearnos, ¿cierto? Hoy día la palabra nos hablaba de una manera dura a través de una voz suave. Mi hermano, usted no espere que alguien se pare aquí y empiece a hablar fuerte, a gritar, a moverse, para estar atento a la palabra. Yo a veces igual, los hermanos se alargan, a veces el pastor se alarga la predicación, ¿cierto? Gloria. Pero yo digo, Señor, ¿por qué me aburro si fuera usted que está aquí? Si yo lo pudiera ver, porque Él está aquí, ¿verdad? Pero si yo pudiera ver que el Señor es quien nos está hablando, podría pasar la semana entera escuchándolo, ¿verdad? Pero como vemos a una hermana, como vemos a un pastor, ¿cierto? Como vemos a un hermano, nos aburrimos. ¿Pero usted se ha puesto a pensar, mi hermano, que el Señor, cada vez que venimos a este lugar, el Señor nos habla a través de la palabra? Y entonces, ¿por qué nos aburrimos? Entonces, ¿por qué empezamos a bostezar? Yo eso me pregunto, si el Señor estuviera aquí, si nosotros hubiésemos estado en esa sinagoga donde predicaba Jesús, ¿nos hubiésemos aburrido? Hubiésemos estado esperando que el Señor gritara como algunos hermanos, ¿cierto? Que son más fervientes, o que, no sé, que alzara los brazos. No, a lo mejor el Señor, Jesús hablaba de una manera más dulce, quizás ni siquiera gritaba, pero todos le ponían atención porque Él hablaba. Pero nosotros sabemos que Él nos habla a través de su palabra. Hoy día nos hablaba, ¿cierto? A través de la palabra que predicaba la hermana Nadia. Y yo digo, nos dio un tirón de oreja a todos. Nos habló de manera dura, ¿cierto? A través de una voz dulce. Y era Él quien nos estaba hablando. Era Él, mi hermano, quien nos hablaba esta noche a que nosotros podamos caminar bien. Y es difícil pararse aquí, porque cada vez que uno se para aquí y habla, primeramente tenemos que hablarnos a nosotros. La prédica siempre es para nosotros, ¿cierto? Y después tenemos que empezar a mirar hacia abajo. Me encantó la palabra. Si hay que respetar al pastor, muchas veces nosotros decimos, ay, ya no voy a ir a la iglesia, total, el pastor no va a saber. El pastor sabe todo. El pastor nos conoce a todos, mi hermano. ¿Y para qué mentirle al pastor? Pues si el pastor es quien nos corrige, ¿cierto? Aparte que si nosotros venimos y le mentimos al pastor, hay uno que sabe lo que estamos haciendo. Entonces, si uno miente, es porque sabe que lo que hizo está mal. Es como cuando yo le digo a mis hijas, si usted hizo algo y le da miedo contármelo, es porque eso está mal. Entonces, si nosotros hacemos algo y nos da miedo contárselo quizás al pastor de alguna manera, o pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Es porque lo que estamos haciendo está mal. Y el pastor está aquí por cabeza. El otro día fuimos a una iglesia que nos gozamos muchísimo con los hermanos. Estuvimos hasta la 1 más o menos. Mi hermano Freddy, estuvimos hasta la 1. La prédica duró 2 o 3 horas. Estuvo preciosa. Y con el permiso de mi pastor, ese día el Señor le habló al pastor, pero le habló abiertamente. Y si lo habló abiertamente no es porque necesariamente él lo tenía que saber. Y lo escuché yo, lo escuchó mi hermana Leo, ¿cierto? Lo escuchó mi hermano José y lo escuchó mi hermana que fuimos a ese lugar. Y mi corazón se entristecía a mi hermano porque le dijo, tú varón que estás con esa sonrisa pero que cargas tristeza. Oramos por el pastor todos los días. Yo me pregunto a mí, oramos por la cabeza de este lugar. Le pedimos al Señor que le dé fuerza, que le dé sabiduría día tras día. Sabemos nosotros si el pastor está o no está cansado. Sabemos si hoy día el pastor quería o no quería venir, porque a lo mejor su cuerpo se cansa, su carne se cansa. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Orar por la cabeza, porque Él es como el papá que puso Dios aquí en nuestra tierra para nosotros, para que nos guíe, ayudarnos a salir adelante. Si el pastor dice, esto hay que hacer, vamos con la mejor predisposición. A lo mejor ustedes dicen, ay, que la hermana está con el primer amor. No, hermano. Este primer amor que ustedes pueden estar viendo, tenemos que llevarlo todos los días y tenemos que trabajar todos los días para sentir eso. Porque no es primera vez que yo estoy en los caminos del Señor, y antes también le serví de la misma manera. Así que a orar por el pastor, mi hermano, porque el Señor esa noche le habló y me dio una tristeza enorme, que cargue con tanta cosa, y muchas veces lo juzgamos, hablamos mal, quizás, ¿cierto? No lo entendemos y le mentimos, y no caminamos de la forma en que hoy día el Señor nos hablaba, ¿cierto? Así que hay que apoyar a los líderes, hay que apoyar a mi pastor, hay que apoyar a mi hermano Freddy,
hay que estar siempre ahí en la obra del Señor, mis hermanos, apoyando siempre. El domingo tenemos una visita, así que tenemos que ir anotando, ¿no es cierto, mi pastor? Y bueno, y ahora mi hermano le voy a dar la oportunidad al coro para que puedan pasar mis hermanos que se sienten enfermos de la carne, del corazón, que puedan pasar a ungirse, ¿ya? Y le damos la oportunidad al coro con gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nota la mano. Alabanza a veces. A veces el día parece largo y la carga difícil de llevar. Nos sentimos tentados a desesperar, mas hay uno en el cielo que conoce nuestro dolor. Deja que te ayude a confiar en oración cuando te
y ten confianza. Y el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. Y el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre. Por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Entienda lo que dice, que para nada sirvo, que muchas metas he trazado y nunca he llegado, pero aquella salsa no deja de arder, agazapado. Espera el momento, entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella salsa no deja de arder. Y ten confianza, y el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. Que el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre. Por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, y el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre. Por el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Gracias, Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Preciosa es la alabanza. Amén. El diablo nunca va a poder tocar nuestra alma, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Señor, amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes hoy. Amén, Padre. También, Padre. Cada hogar, cada familia, bendice su ofrenda en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi hermano, ya estamos casi terminando. El Señor ya ha puesto todo en su lugar.
agradecida estoy con la oportunidad que el Señor me ha dado para honra y gloria a Dios. Le agradezco enormemente a mis hermanos que me vieron sentada en esa silla y se atrevieron a darme la oportunidad. A mi pastor, a mi hermano Freddy por confiar en mí. Que aunque no me sé muchos nombres de los hermanos, yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer cuando toque orar? ¿A qué hermano le voy a decir? Yo le dije, pastor, no me sé el nombre de nadie. Y sí, mi hermano, hay algunos nombres que sí me aprendo y otros que no. Pero bueno, el Señor hace como quiere, Él nos ayuda, siempre hay que estar encomendándonos a Él, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos que sea para honra y gloria de Él, que Él nos pueda guiar, nos pueda acompañar, y eso era lo que le decía al Señor. Señor, ponga usted las palabras, ponga usted, ¿cierto? Todo lo que podamos hacer, porque a veces uno se para aquí y se le olvidan las cosas, a mí se me estaba olvidando los cantos, y el pastor me acordó. Así que no sé, pastor, si hay alguna oportunidad, algún aviso para la iglesia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Doy gracias al Señor, amado, por este bello momento que Dios nos da de poder estar dentro de nuestra casa de oración. El domingo teníamos una salida. Teníamos muy entusiasmado mi hermano Nati, incluso el hermano Nati me dijo, si nadie más quiere ir, pues vamos los dos. Pero este domingo no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el otro domingo. Para que nos vamos distribuyendo, vamos guardando. Sé que, amado, la economía no está buena y no está buena, no para algunos, para todos. Por eso yo les pido que nos ayuden a orar, no por uno, sino por toda la iglesia. Decir, amado, pedirle a Dios que Dios bendiga la economía de los hermanos. Hay un tiempo, ayer hablábamos, ayer me parece que predicaba, y hay un tiempo que te vamos a tener que pasar el proceso de las vacas flacas. Así es. Y cuando pasamos ese proceso, la fe se nos va a los tobillos. Así es. Pero la Biblia dice que en todo tiempo, tenemos que servir a Dios. Gloria a Dios. Es fuerte decirlo, pero se lo digo por experiencia, en todo tiempo. Aunque no tengamos nada, aunque tengamos mucho, aunque estemos sanos, Pablo dijo, he aprendido a conformarme, he aprendido a contentarme. En otras versiones dice, teniendo mucho, no teniendo nada. Y si usted lee la Biblia, Pablo nunca dejó de adorar a Dios, de exaltar a Dios. Se pone difícil la carga. Yo sé que de repente hay algunos que tienen el deseo, las ganas, pero el bolsillo no responde. Entonces, yo le animo a Amado a no cansarse, a no fallar. Porque cuando yo fallo, peor lo voy a decir, pero a poco el ánimo los que quieren. Así que ánimo. El otro fin de semana vamos. Mañana tenemos que trabajar en el concilio, necesitamos gente de buena voluntad, varones que puedan trabajar. Queremos techar mañana. Al otro día, el sábado pasado, estuvimos trabajando, tuvimos varios hermanos, gracias al Señor, y pudimos parar todas las vidas. Hoy día, esta semana, han andado trabajando el pastor Patricio, el pastor Oscar, mi hermano Omar, no ha cesado de ir a trabajar. Amén. Y ya vienen, ¿cómo se llama eso? Las costaneras listas para poder llegar a casa. Entonces, el sábado habíamos varios levantando cercha y estaban casando, eran las chicas. Pero se pudo, se logró la tarea, ¿no? Llegamos a las 11, yo llegué a las 11 de trabajar, y empezamos a levantar cercha, ¿no? Y sabes, de las 11 a la 1:30 teníamos más de la mitad de las cerchas. Almorzamos hasta las 2 y venimos y subimos todas las cerchas. Entonces, esperamos en el Señor que mañana por igual pueda haber gente para poder, en especial maestro, porque yo decía para Nati, yo soy ayudante del ayudante del ayudante del ayudante del maestro. Yo no distingo un clavo de 4 con uno de 3, a mí díganme el clavo grande. El clavo grande sé que es el malo. Pero me dicen el clavo de 4. No tengo idea, así que. Pero estoy ahí, yo no sé trabajar, pero ahí estoy ayudando, estorbando, por último pasando un vaso de bebida. Si tengo que comprar la bebida, la compro y se las paso, pero la idea es estar ahí. Así que yo le pido la ayuda, amados, para que nos podamos ir. Somos la iglesia, junto con el pastor Patricio y el pastor Jorge, amados, incluso el pastor Jorge. No sé si ustedes sabían, el pastor
Jorge le dio un infarto trabajando. Y todavía estaba. Al pastor Abel, perdón, gracias. Pastor Abel, trabajando en la obra, le dio un preinfarto y que lo llevó al pastor Juanito en la camioneta al hospital, a la camioneta Pan, y de ahí lo derivaron al tiro al hospital y hospitalizado. Entonces, el pastor Oscar se lo anduvo descompensando también el otro día. Si ven que tener cuidado, si yo le animo a los que puedan ir, yo sé que si yo le digo a las hermanas que vayan, hay varias hermanas que van a apretar, pero no es la idea que las mujeres hagan el trabajo. A veces que la hermana María de Sar no se cocina y la alma cuando a veces quiere. Pero la idea es que nosotros vamos y apoyemos la obra, hermano. Así que invitados a todos para mañana, contento al ver a mi hermana Nati. Y hoy día me enteré. Me dijeron, ¿quién es cierto que la hermana Nati coordina? Yo dije, no, tiene que ser la hermana Nati para Marcelo, no tiene que ser la hermana Nati nueva. ¿En serio? Y cuando llegué acá le pregunté, ¿la tita tengo que coordinar? Sí, pero ¿por qué no? Y esa es la disposición. La hermana Nati mandó a todos los hermanos, porque ¿quién mandó a...? Incluso mandó a la hermana Cecilia. Ya está trabajando. Entonces, chiquillos, ánimo, no nos cansemos a poder trabajar en la obra. Hay hermanos que sí quieren trabajar, hay hermanos que siempre están diciendo, yo quiero hacer hermana Nati, que está aquí, pero un día conversaba con Freddy y ella decía, me siento tan inútil dentro de la iglesia, de aquella iglesia, que con tanto amor me ha cogido, me siento inútil sin poder hacer nada. Y doy gracias a Dios por eso. Mi hermana Camila llevaba poquitos días también y me la tiraron a la parrilla al tiro y gritaba. Yo me gritaba con la mano. Ay, Señor, y me decía que no lo mueva mucho, que no lo mueva. Pero damos gracias, Señor amado, que los hermanos se están atendiendo, están trabajando y contento por eso, hermano, porque todavía el trabajo a nosotros. Entonces, yo sé que el día sábado cuando fuimos con mi hermana allá, hubieron varias cosas que Dios habló y una de esas cosas es que yo siempre digo, yo a lo mejor voy a descansar, voy a dedicar más, pero la varona decía, de ti sale palabra mía y no te tienes que callar, tienes que seguir hablando. Ya voy a poner de mala relación. Que Dios le bendiga, contento, si estoy en la concepción, pero si yo le animo, contento, amado, porque como dijo la hermana Nati, la semana no se ve esta gente. Gracias a Dios por mi hermana Nancy, mi hermana Anita, la hermana de mi hermana Nancy. Dios les bendiga a todos. Vamos a sacar una punta selfie para allá para poder ponerle la cámara y para que todos vean que hay harta gente, aunque sea la buena. Que Dios nos bendiga y gracias. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, mi pastor, por tomarse su tiempo. Y en verdad lo que decía el pastor, vamos a hacer concreto, vamos a hacer cosas, porque la verdad es que yo nunca me imaginé que iba a tener la valentía de poder pararme aquí y tener palabras, porque es difícil. Dan nervios, pero se pasan. Así que ahora ya no voy a preparar más completo. Ya no voy a cocinar. No, sí, cuenten conmigo. Así que de verdad yo estoy muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad. Es muy lindo poder trabajar y apoyar al pastor y trabajarle a Dios. Porque para Él nosotros nos levantamos y cantamos y adoramos. Y por Él y para Él nos despertamos todos los días. Por su gracia, por su amor, porque recuerden que Él murió en la cruz, porque nos amaba inmensamente, nos ama inmensamente. Así que nuestras cargas, mi hermano, mis hermanas, nuestro dolor, nuestros problemas, dejémoselo de verdad al Señor y una vez que la mochila suelta, seguramente vamos a seguir sintiéndonos afligidos, con pena, cansados, ¿cierto? Pero cuando soltamos un poquito la mochila, cuando el papá nos dice, vamos a hacer tal cosa, y uno le confía al papá, ¿cierto? Esto es igual, mi hermano. Pero como no vemos a este papá, ¿cierto? Nos preocupamos más, nos afligimos más, no creemos de repente, no creemos. Pero mi hermano, suéltelo. Se lo digo yo, que me alejé del Señor y quise cargar todo aquí, todo en mi espalda. Y cuando yo volví acá, porque el Señor quiso
que yo pasara por todo lo que pasé, de Conce a Chillán, y que una hermana me hablara del Señor, no una, fueron varios. Yo nunca pensé que iba a volver al Señor tan pronto. Yo sabía en mi corazón que tenía que hacerlo, y yo le decía al Señor, pero hay cosas que yo quiero hacer todavía. Yo tenía mis amigas, ¿cierto? Mis amigas con las que yo salía, compartía, ¿cierto? Me gustaba y ahora uno adulta, responsable de su propia vida, ¿cierto? Yo le decía a mi hermana Lea, no, si a mí me gusta salir, si no tiene nada de malo, claro, yo salía a comer con mi amiga y todo, pero no venía al culto. Entonces, de a poco me dijo, no importa, me dijo la Lea, de a poco el Señor va a ir haciendo con usted. Y le dije, a mí me gusta. ¿Y qué pasa ahora? Ahora yo vengo corriendo para acá y a veces llego tarde porque tengo que dejar a la Almita con la Amanda y la Amanda no llega. Entonces cuando llega la Amanda, voy a ir a la iglesia así y yo subo corriendo en la escalera y le digo a mi corazón, le encanta. Y vengo feliz. Así que hoy día estoy más feliz porque me dieron esta oportunidad. Y bueno, ya no me sigo alargando más porque me estoy poniendo como el pastor. Y como ya está todo en orden, todo se ha hecho, todo se ha dicho, esperemos que todo lo que hemos hecho esta noche llegue como un perfume agradable a las plantas del Señor, ¿cierto? Al trono de nuestro Dios. Y le voy a pedir a mi hermano Freddy que pueda despedirnos del culto y a mi hermana Damari que le pueda dar la bendición al portero. Amén. Dios les bendiga, nos ponemos de pie. Padre, ante su presencia estamos agradeciendo esta bella oportunidad que usted nos permite vivir en este día. Gracias porque usted ha traído a nuestros hermanos y hermanas en este día. Gracias porque tu palabra los habló, Señor, claramente, Señor. Gracias, Padre, porque en este día usted, Señor, los corrigió, pero también nos dio la libertad, Señor, para poder, Señor, con nuestros oídos escuchar tu palabra y también poner, Señor, tu palabra por obra. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas en el proceso, en la dificultad. Bendice a nosotros, Señor amado, como líderes, Señor, a poder estar, cierto, como dice tu palabra, dispuestos, Señor, con el oído atento, Señor, a lo que tu voz quiere hablarlo, para poder corregir también, como dice tu palabra, con mansedumbre, Señor amado. Porque tu palabra, Señor, es eficaz y tu palabra nunca vuelve vacía, Señor amado. Bendice, Señor, a mis hermanos en el proceso, en la enfermedad, en la dificultad, los matrimonios, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ser ejemplos, Señor. Perdónanos porque hemos fallado, Señor. Perdónanos, Padre, porque en alguna área de nuestra vida un día hemos pecado, Señor. Pero tu palabra vino, Señor, a hablarlo, a corregirlo, Señor, a sanarlo, Señor. Y permite que tu palabra misma también fluya de tal manera que el enfermo un día pueda irse sano. Que tu palabra misma fluya de tal manera que el cansado, Señor, pueda irse con fuerza, Señor. Oh, Padre, aquel que se siente un día depresivo, aquel que se siente, Señor, solo, aquel que se siente sin fuerza, agobiado, Padre, que en este día, Señor, pueda haber, Señor, echado su carga sobre ti, Padre. Porque el único que puede llevar nuestras cargas se llama Jesucristo. Por lo tanto te damos gracias, Señor, y permítelo retirarlo de esta casa de oración, Señor. Permítelo despedirlo del uno del otro, pero con tu presencia en cada uno de nosotros. Con la dulce bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.